Amén. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Esto es un relato que es propio de Lucas. Él define esta situación, configura esta escena y nos da a conocer algo muy profundo que lo vamos a desarrollar versículo a versículo, que es el Cristo revelado. Yo puedo entender las escrituras racionalmente, me las puedo aprender de memoria, puedo configurar incluso una doctrina propia, puedo decir las palabras más verdaderas que las aprendí leyendo, pero si Cristo no ha sido revelado en nuestra vida, me convierto en otro religioso más. Y el Señor, creo que en este tiempo, ha ido tocando nuestros corazones poco a poco para ir advirtiendo el corazón religioso de cada uno de nosotros, para que Cristo pueda vivir completo su vida. Voy a ir siguiendo los versículos que leí y desarrollándolos cada uno. En el 13 y el 14 dice: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Aquí en el versículo 13 dice que dos de ellos probablemente eran uno de los otros discípulos, podrían haber sido de los 70, correspondiente a los demás seguidores, ¿m? Que no eran apóstoles. Iban el primer día de la semana de regreso a una aldea llamada Emaús, que quedaba a unos 60 estadios de Jerusalén, lo que es más o menos unos 10,4 kilómetros. El relato de Lucas en el versículo 14 dice que estos dos iban hablando de todo lo que había pasado con la entrada a Jerusalén de Jesús, el arresto, la muerte, seguramente profundamente afectados, acongojados, iban rumiando la situación. Este tercer día coincide con el día de que el Señor resucitó, por lo tanto, en los versículos que siguen en adelante nos vamos a encontrar con el Señor. Versículo 15 y 16 que dice que sucedió mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Aquí podemos ver que ellos iban hablando, seguramente discutían de una forma de ver lo que había sucedido, el otro de la otra. Y aquí dice que Jesús se acercó a ellos, en cuerpo glorioso, por cierto, y caminaba con ellos. Al parecer, la apariencia de Jesús no era resplandeciente como la de los ángeles en Lucas 24:4, o como la que había tenido él mismo en la transfiguración, Lucas 9:29. Pero lo que se puede apreciar por el relato, los dos hombres no se sobresaltaron cuando el extraño apareció y se unió a ellos. Parecía ser que era un caminante más. Recordemos que en aquel tiempo los caminos se realizaban muchas veces de a pie o en una cabalgadura, ya sea un burrito o un caballo o un carro. Pero bueno, ellos iban a pie, caminando desde Jerusalén hasta Emaús, unos 10,4 kilómetros, por lo tanto, les pareció que este caminante era uno más de los que iba seguramente en la ruta. Y ellos no pudieron darse cuenta de que el caminante era Jesús, porque, como dice aquí el versículo 16, los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen hasta que él mismo se les reveló, tal como sucedieron los acontecimientos después de la resurrección. Esto es propio de analizar. Cuando nosotros estábamos en el mundo, muchos de nosotros participaban en algún culto religioso. Y las cosas del Señor nos parecían interesantes, algunas otras no. Realizábamos ciertos ritos religiosos que, que tenían apariencia de piedad, pero qué distinto es cuando el Señor se nos revela. Aquí dice que los ojos estaban velados. Cuando nosotros vivimos en la vieja criatura, los ojos están velados. Se tienen que abrir, el Espíritu Santo tiene que realizar la acción de abrir nuestros ojos para poder ver al Cristo verdadero. Sigamos adelante, porque lo que viene es muy interesante. Versículos 17 y 18. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Aquí, bueno, como vamos concluyendo del relato de estos versículos, Jesús se acerca a estos dos hombres y les pregunta qué van conversando. Seguramente este caminante quería entablar cierta amistad con ellos para no ir tan aburridos solo en el camino. Eso lo quería alguien del mundo y seguramente lo que ellos se preguntaron. Y además les pregunta por qué están tristes. Y aquí Cleofas le dice, bueno, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén? Se suponía que él venía también de Jerusalén, el caminante con que ellos que se encontraron en el camino, y no ha sabido de las cosas
que en ella han acontecido en estos días? Este Cleofas, al menos de forma intrigante, ya que hace esta alusión por lo sucedido, y no podía entender que este forastero no supiera los acontecimientos, que seguramente eran de conocimiento público, de los últimos 3 días en Jerusalén durante la Pascua. Esto no fue casualidad, se movió el pueblo entero pidiendo la crucifixión del Señor. 19 y 20. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Aquí vemos a Jesús después de lo que manifestó Cleofas, por las preguntas que sucedieron en Jerusalén, al Señor, bueno, interrogando esta situación, ¿qué cosas? Y Cleofas le realiza un resumen muy claro del sujeto en cuestión y de los acontecimientos que sucedieron. Inmediatamente describe a Jesús, quien era de Nazaret, un varón profeta, hasta ahí veían solamente esa parte del Señor, poderoso en obra, seguramente por los milagros que realizaba el Señor, y en palabra, por la evangelización que había realizado ya el Señor, y, y todo lo que había ocurrido en el pueblo, y luego le describe cómo le habían entregado los principales sacerdotes y los gobernantes. Tenemos a Poncio Pilato, la gente, los romanos que estaban ahí gobernando Israel, y la sentencia de muerte, y luego todo lo relacionado con la crucifixión. Por lo descrito en estos versículos, seguramente la mayor congoja de estos hombres era que esperaban que Jesús fuera el rey que los iba a liberar de la presión romana y se cumpliera la palabra de los profetas en un sentido humano, un sentido político, pero un Mesías muerto no encajaba en la cultura religiosa. Bueno, ¿cómo este hacía tantos milagros? ¿Ah? Predicaba de esta forma, con tan altura. Había sido respetado, famoso por los milagros que había realizado, y después vienen los sacerdotes y vienen los políticos y lo enjuician y lo matan, como que no encaja, bueno, este era el Mesías o no era el Mesías. Ellos aún no veían quién era realmente Jesús. Y tampoco tenían un conocimiento muy acabado de las Escrituras, porque si hubieran ido realmente a las Escrituras, hubieran dado cuenta de que el Mesías padecería y moriría. Aquí, como decíamos, ellos no veían quién realmente era aquel que los acompañaba. Jesús, siendo el Hijo de Dios y Rey de un reino que no es de este mundo, no vino a ser un libertador militar, sino a liberar a la humanidad del pecado de condenación. Y esto lo logró por voluntad del Padre, en la muerte de cruz. Y luego, resucitando al tercer día, nos dio vida nueva a cada uno de nosotros por la fe. Hermanos, qué importante es ver al Cristo Dios, viviendo su vida dentro de nuestro espíritu vivificado. Los nacidos de nuevo en Cristo no somos llamados a imitar a Cristo, sino a vivir con su propia vida. ¿Captan esto, hermano? Josías era un tipo de Cristo, pero nosotros somos Cristos por la fe en Él, por lo que Él hizo en nuestra vida. Imitar al Señor puede salir malo porque la carne es el primer voluntario. El primero que está dispuesto a imitar al Señor es la carne. Pero nosotros tenemos la vida en el Espíritu vivificado, la vida del Señor. Más de alguien dirá, bueno, yo me miro al espejo y me veo el mismo de antes, incluso más viejo, mayor, con algunas canas aquí salientes, algunas arrugas por otro lado, en fin. ¿Cómo el Señor hizo algo en mí? Pero si nosotros
empezamos a mirar las fotos antiguas, no físicas, sino de nuestro interior, podremos ver de que el Señor sí ha hecho una obra. Pecamos, sí, pero tenemos abogado en Cristo. ¿Mm? Estamos en un peregrinar, fallamos muchas veces, pero tenemos un Señor que aboga por nosotros. ¿Mm? Y cuando antes de conocer al Señor pecábamos, no nos dábamos ni cuenta que era pecado. Y lo pasábamos por alto. Pero hoy día, cuando pecamos, suenan todas las alarmas, hermano. Y nos damos cuenta. ¿Por qué nos damos cuenta, hermano? Porque Cristo vive en mí, vive en ustedes. No es por otra razón. Es solamente por eso. Por lo tanto, hermanos, no somos llamados a ser imitadores de, sino a ser vividores de Cristo. ¿Mm? ¿Es fuerte eso, hermano, lo que estoy diciendo? ¿Es golpeador? Para la carne, sí, porque la dejamos fuera. Y el diablo sabe dónde tocar, ¿ah? Dónde poner su dedo, dónde sacarnos de Cristo. Muchas veces en el día a día, muchos de nosotros trabajamos, tenemos grandes responsabilidades en el trabajo. Algunas son dueñas de casa, tienen grandes responsabilidades con su casa, con sus hijos. Hermanos que tienen distintas formas de ganarse la vida. Y empiezan los problemas del día a día, o una enfermedad, o una situación con los vecinos, o alguna situación política que nos afecta, o algo que vienen las pruebas, y empezamos a sacar la cuenta, ¿ah? Con la calculadora, cómo resolvemos el problema. Y la solución del problema está aquí, pues, hermano. Es Cristo mismo. Y cuando oramos al Señor, oramos así como debiéramos orar así, mirando para adentro. Porque Él está aquí, está en cada uno de nosotros. Él vive en nosotros. ¿Ah? No es que el Señor se quedó por allá y bueno, hagan lo que quieran ahora. ¿Ah? Ya creen en mí, no se preocupen. No, los que vivimos en Cristo sabemos que hay tribulación, sabemos que hay pruebas, sabemos que el camino está pedregoso, pero es el verdadero camino, que es Cristo mismo en nosotros. Y en el 21 va aclarando la situación. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de venir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. La ejecución de Jesús generó una clara crisis teológica en estos dos hombres. Y seguramente en muchos más. Pero lo que dice este versículo, ellos estaban esperando que Jesús, como el Mesías, fuera quien había de redimir a Israel. Es interesante ver en este versículo la palabra redimir. En el Antiguo Testamento, Levítico 27:19, cuando se usa la palabra redimir, considera que es una transacción comercial, específicamente un pago. Claramente, la muerte de Cristo es un pago por nuestro pecado. Él nos suplantó en la cruz, donde nuestra culpabilidad Él las llevó a la muerte y eliminó para siempre el pecado que nos condenaba a la muerte eterna. Él no solo vino a redimir a Israel, sino a toda la humanidad. Vino a pagar la cuenta por el pecado. Es distinto el pecado a los pecados. El pecado es lo que algunos teólogos llaman el pecado original, lo que realizó Adán y Eva cuando fueron por su transgresión expulsados del paraíso. Pero los pecados pegados a la carne son los que eventualmente un creyente pudiera pecar, que el mundo lo hace todos los días de distintas formas. Pero nosotros tenemos abogado en Cristo y su sangre nos limpió de todo pecado y su muerte nos libertó del pecado de condenación. Y hoy día, cuando Dios nos mira, hermanos, nos ve en su Hijo, por lo tanto nos ve como intachables. Antes de conocer al Señor, cuando Dios nos miraba, ¿qué veía? Nada. Nada. Porque no hay nada.
El hombre natural está separado de Dios, nos guste o no. Suena duro o difícil de entender y de comprender. El buenismo muchas veces nos llega a ser comprensivos con esta situación. ¿Ah? Pero el Señor pagó la cuenta por nosotros. Ahí el texto al final dice, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. En esta última parte del versículo 21, Lucas deja de manifiesto la congoja y la falta de fe de los dos hombres. No se acordaron que Jesús dijo en varias oportunidades que él moriría, pero resucitaría el tercer día. Versículos 23, 22, 23 y 24. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. En estos tres versículos vemos que estos hombres, que claramente eran discípulos de Jesús, que habían estado escondidos después de su muerte, comienza a relatar una serie de acontecimientos que están descritos en los primeros versículos del capítulo 24, donde el relato habla de la resurrección de Jesús. Ellos le cuentan a Jesús que unas mujeres fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y además había ángeles quienes les anunciaron que Jesús estaba vivo. Y luego fueron otros discípulos a constatar que las mujeres habían informado y nuevamente constataron que no estaba el cuerpo de Jesús. Seguramente lo que contaban estos hombres era presa aún del asombro. La muerte en la cruz de Jesús fue un gran impacto para ellos, pero lo que contaron las mujeres era aún más difícil de entender. Con todo lo que el Señor ya había dicho, con todo lo que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento, ellos aún no creían, aún tenían problemas para poder entender lo que estaban viviendo y lo que habían escuchado de las mujeres y de los otros hermanos que habían ido al sepulcro. Si ellos habían estado con Jesús varios años y le habían escuchado profetizar sobre su muerte, es posible concluir que no veían la parte espiritual de Jesús y solo podían ver lo terrenal. Y aquí tenemos que hacer un mirar hacia adentro, ¿no? Esto muchas veces lo vemos en nosotros mismos. Conociendo la palabra de Dios, no somos capaces de llevar su vida a la práctica, ya que las presiones del mundo y nuestra incredulidad nos impiden ser siervos consagrados, tomando la cruz como una realidad y la resurrección como un testimonio de nueva vida en Cristo, el Rey de Reyes. Versículo 25, 26 y 27. Entonces Él les dijo, y aquí viene el reclamo del Señor, ¿no? Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí la congoja y la falta de fe de estos dos discípulos llevó a Jesús a llamarle la atención fuertemente y tratarlos de insensatos y tardos de corazón, ya que no creyeron todo lo que dijeron con mucha anticipación los profetas acerca del Mesías. En el estudio que estamos haciendo del libro de los Hechos, uno de los grandes problemas que tiene Pablo y los apóstoles en la evangelización, en los viajes que van haciendo, es con los judíos, para que ellos puedan entender con los relatos que les dan los hermanos respecto a la coincidencia precisa de lo que padeció Jesús de Nazaret con que dijeron los, eh, los profetas en el Antiguo Testamento, que cruza perfectamente. Vamos haciendo un paralelo y nos encontramos precisos. Vamos
a Isaías 53 y hacemos un paralelo con lo que vivió el Señor y a ellos les cuesta enormemente decir, sí, en realidad, este era el Mesías, porque todo lo que él vivió coincide con lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento. El problema ahí es cómo Jesús se revela a un corazón religioso. Porque el corazón religioso siempre saca la cuenta. ¿Cuánto voy a perder de lo que tengo? Especialmente aquellos que eran los escribas y los fariseos, eran grandes hombres que manejaban el asunto religioso político, que tenían riquezas personales, etcétera, etcétera. La pérdida era gigantemente grande. ¿Y cómo alguien de Nazaret, ¿ah? Como decía la palabra, puede venir algo bueno de Nazaret, que era en aquel tiempo una aldea muy pequeñita? ¿Ah? ¿Alguien de Nazaret podrá ser el Mesías? Aquí, hermanos, estos discípulos debían saber que Jesús en condición de Mesías resucitó y su muerte y resurrección son características esenciales atribuidas al Cristo, que ya estaba anunciado desde Moisés y los profetas. Y además todo lo ocurrido era parte del plan de Dios para su Hijo encarnado por causa del pecado del hombre. Era necesario que el Cristo padeciera y fuera glorificado por el plan de Dios para liberar a la humanidad de la condenación por el pecado de los primeros padres. Versículo 28 y 29 dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aquí vemos que el relato continúa describiendo que los tres habían llegado a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos, seguramente para despertar en ellos la necesidad de profundizar más en la conversación sobre los acontecimientos de los últimos días. Aquí estamos suponiendo, por cierto. Hasta esta escena aún no hay ninguna instancia que pudieran haber reconocido que su acompañante del camino era Jesús. Claramente el Jesús glorificado, el cual es revelado por la fe, aún no lo habían podido reconocer. Ellos insistieron y él se quedó con ellos. Versículos 30, 31, 32. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, mostró el pan, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Estando con ellos en la casa de uno de ellos y estando sentado a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y en ese momento se dieron cuenta que el que los acompañó en el camino era Jesús. En ese instante pudieron verle y les fue revelado el Cristo. De la misma manera el Cristo se nos revela a nosotros. En pan, figura del cuerpo de Cristo, el cual es partido y dispensado en cada creyente. Y en la copa tenemos su sangre que nos limpió de todo pecado. Su muerte y resurrección, como misterio glorioso, nos permite hoy invocar su nombre y saber por la fe en Cristo que somos vistos por el Padre como intachables. Cuando se dieron cuenta que le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, o sea, le fue revelado el Cristo, él desapareció. Cristo, en cuerpo glorioso ya resucitado, se presentó por primera vez a dos de sus discípulos. Esta palabra a mí me parece explosiva, ¿no? Y yo hago la pregunta, ¿el Señor se reveló a nuestra vida? Alguien me podrá decir que todavía no lo siente. ¿Ah? Yo le puedo decir a ese hermano o hermana que va a pasar mucho tiempo para que lo sienta, porque eso no hay que sentirlo, hay que creerlo. ¿Ah? Porque nuestro corazón puede sentir muchas cosas, hermano, pero esto hay que creerlo. Yo creo que el Señor se reveló a mi vida. Y no soy mejor que ustedes, ni tampoco más malo. Soy uno más. Lo mismo ustedes. El Señor nos ve como iguales, hermanos. Así el mundo que anda buscando a todos que sean iguales, el Señor ya lo hizo. Ya somos hijos iguales delante de Él. Y el hecho que Él se reveló a nosotros
Es un hecho cierto. Por ejemplo, nosotros andábamos en el mundo, ¿no? En nuestras cosas. ¿Mm? Algunas de nuestras cosas no eran muy santas, que digamos. ¿Ah? Algunas era nuestro carácter insoportable para muchos. Algunos, nuestra porfía. Yo era campeón del mundo en eso. ¿Ah? Algunos, no sé, en la mentira. Algunos haciendo sufrir a su familia, no sé. ¿Ah? Y cuando de repente se produce la conversión y hay un nuevo Cristo, empezamos a ver que todo eso era tremendo. ¿Cómo lo pude haber hecho yo? ¿Se, se han visto en esa, hermano? Estoy un poco describiendo lo que me pasó a mí. ¿Ah? Ese, ¿ah? Yo podía sacar una lista bastante buena. Yo no fui un hijo contestador ni rebelde en mi casa, era obediente a mis padres, en fin, tenía una lista de cosas buenas. ¿Ah? Pero todas esas cosas buenas no sirven porque era tan pecador como el más vil de los asesinos que está preso en la cárcel X. No me hacía distinto, porque el pecado de los primeros padres es el mismo para todos, porque lo hemos heredado. Por lo tanto, cuando vemos al Cristo en nuestra vida, chuta, yo era este y Él pagó la cuenta por mí, y ahora lo único que quiero es estar en Cristo. Para que eso ocurra, hermano, se tiene que haber revelado en nosotros. Si alguien espera revelaciones, como les pasó aquí a los hermanos que tienen presencia física del Señor, bueno, podría ser que además de alguien se presente así, pero generalmente se presenta en nuestra vida práctica. Y el Señor nos va mostrando y nos va puliendo aquella piedra preciosa, pero media chamuscada, que el Señor va puliendo hasta generar que esa piedra sea la imagen perfecta de Él en nuestra vida. ¿Ah? Todo lo que va a ir pasando en eso, el Señor se nos va revelando cada día más en cuanto a su palabra y la vida que tiene que ser desarrollada en cada uno de nosotros. Versículos 33, 34 y 35. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Después que Jesús resucitado les dio el pan y ellos le reconocieron y desapareció, y ellos inmediatamente volvieron a Jerusalén a contarle a los 11 lo que habían vivido. La resurrección de Jesús ya era una realidad. Una de las estrategias de Satanás ha sido negar la resurrección de Jesucristo en su ataque a Dios y a las Escrituras. Decir que Cristo no resucitó de los muertos o que no murió en la cruz es una táctica para invalidar la obra redentora de Jesús por la humanidad. Por lo tanto, deja sin efecto la fe y el poder de Dios. El hecho de decir de que el Señor no murió. Hay algunas corrientes esotéricas que hablan de esto. En decir que el Señor estuvo en esa época de niño o de adolescente hasta el comienzo de su ministerio, los 30 años, eh, los, eh, los evangelistas no son muy detallistas de lo que pasó ahí, digamos, ¿no? Sino simplemente describieron que el Señor estaba en sus cosas, pero no hay mayores detalles y algunos dicen que el Señor estuvo en la India aprendiendo formas de poder levitar o de manejar su cuerpo y cosas por el estilo. Si el Señor hubiera llegado a Jerusalén con todas esas doctrinas, digamos, los judíos lo hubieran puesto de patitas en la calle, digamos, porque eran extremadamente estrictos en lo que en lo que se refería a lo que el Señor había dicho a los profetas. Por lo tanto, eso es imposible. Pero Satanás se toma de esas cosas para invalidar y para bajarle el perfil a la obra de Cristo. Que el gran problema de la humanidad es el pecado. Ese es el gran problema de la humanidad. No es el cambio climático, ni el animalismo, ni nada de esas cosas, digamos. Es el pecado del hombre. Es importante ver lo que escribió Pablo a la iglesia de Corintio
en su primera parte, entre los versículos 14 al 21, ya que si la resurrección de Cristo no fuera cierta, todo lo escrito en el Antiguo Testamento sería falso. Y las afirmaciones de Jesús y la proclamación del Evangelio también serían falsos. Por lo tanto, la fe cristiana se derrumbaría. ¿Mm? Dice así lo que escribió Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Tenemos vida nueva en nosotros. Y Cristo se nos ha revelado a nosotros, a cada uno. Puede que algunos un poquito, otros un poquito más, un poquito menos. Somos un cuerpo, por lo tanto vamos compartiendo la revelación que el Señor nos ha entregado a cada uno. Y el llamado es a vivir en Cristo todos los días. ¿Tenemos problemas? Sí los tenemos. Pero al Señor se le ha ido el problema que tenemos nosotros. ¿Mm? Yo le he contado que por mucho tiempo la industria en la cual yo trabajo, la industria como tipo de negocio, yo hago cobranza, eh, ha pasado por momentos muy duros. 3 de las 10 empresas más grandes del rubro han quebrado. Y un montón de chicas. Y nosotros nos tiene ahí. ¿Ah? Han habido meses que conseguir la plata para pagar los sueldos ha sido un dolor, pero ahí estaba el dinero. Hay veces que sentíamos que no sabíamos de dónde y ahí llegaba el dinero. Habían dudas en mí, sí, hermano, y he pecado por eso. Y lo confieso. Pero el Señor no se ha olvidado del problema. Ahí ha estado la solución. Porque Él no se olvida de sus hijos. Y eso es un ánimo para la iglesia, hoy y siempre. Nosotros, como decía, no podemos vivir una vida cristiana imitando. Tenemos que vivir una vida cristiana viviendo en Cristo. Desde su vida gloriosa que está en nuestro espíritu edificado. Amén.